Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pride Me, el podcast. Un podcast dirigido para la comunidad LGBTQ+, que quiere informarse más sobre su propia salud mental, sobre su propia autoestima, su propia autoaceptación y tener herramientas para ello. Y este capítulo de hoy, me encantaría decir que es un capítulo de alegría, de festejo, que es un capítulo especial, que sí lo es, pero lamentablemente va a ser un capítulo a propósito de muchas de las cosas que han estado pasando últimamente en relación a la comunidad trans. Sabemos que la asunción del presidente Trump en Estados Unidos ha conllevado muchas negligencias y muchas discriminaciones hacia esta comunidad en específico. Hace poco también salió un reportaje sobre el informe especial atacando derechamente a las infancias trans. Entonces, el capítulo de hoy día lo vamos a enfocar justamente en eso, en las infancias trans, en el contexto social que estamos viviendo hoy día y de cómo pueden ser esas repercusiones para la comunidad trans en específico y para las niñeces y adolescencias trans. Así que en este capítulo tenemos a una amiga muy querida mía que es Fran Babestrelo, psiquiatra de Pride Me. Probablemente hay pacientes que nos han visto la pueden reconocer. Fran, ¿cómo estás? Hola, querido Juancri. Bien, sí, he estado obviamente como preocupada a propósito de esto que comentabas de la contingencia tanto nacional como internacional. Fran, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito de ti, qué hace, a qué te dedica. Bueno, ya dije que es psiquiatra de Pride Me, pero cuéntanos un poquito más de ti, para conocerte más. Bueno, como les comentaba Juancri, mi nombre es Fran Babestrelo, soy parte del equipo de médicos de Pride Me y hago atención principalmente a niñeces, juventudes y lo que yo siempre digo, adultos jóvenes, en temáticas de salud mental con un enfoque más afirmativo. Y además, hace poco también saqué mi magíster en salud pública, por ende también trabajo como desde una perspectiva un poco más de política pública. Ajá, ajá. Y en esa, me contaba que en ese magíster tuviste que hacer una tesis respecto a o sea, hiciste una tesis respecto a infancias trans. Sí. ¿Puedes contar un poquito de qué se trata para quizás más adelante hablar un poquito más sobre eso? Sí, el enfoque de la tesis fue relacionado como a trabajar con uno de los policlínicos más importantes a nivel nacional en atención de personas trans, que es el policlínico del Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso, uno de los más antiguos que tiene harta historia, que parte como desde los años 70 más o menos. Y el enfoque de la tesis fue trabajar puntualmente con el equipo de salud que realiza atenciones a niñeces y juventudes trans para poder comprender un poquitito cuáles son los principales desafíos, las barreras a las que se enfrentan, los aprendizajes también, porque de una u otra manera la idea es poder aprender un poco de su historia y poder traspasar esos aprendizajes a otros centros que eventualmente también se quieran formar a nivel público, pero también a nivel privado en el país. Bacán. Oye, vamos por cronología de lo que ha pasado últimamente. Y específicamente acá en nuestro país, en Chile, hace un par de meses atrás surge un documental, pongámosle un reportaje, mejor dicho, un reportaje en el programa Informe Especial respecto a las niñas trans. Se habló mucho del informe CAS hace poco, de hecho, el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, dictaminó como que algo va a pasar, no sé, van a multar, no sé muy bien qué va a pasar, pero van a multar a este reportaje por considerarlo transfóbico, ¿cierto? Y por decir discursos de odio, ¿sí? Entonces, como a propósito de eso, de esa última noticia que salió, cuéntanos un poquito, Fran, como para las personas que quizás no vieron este reportaje, qué pasó, cuál es el informe trans, o sea, perdón, el informe CAS. Sí, bueno, efectivamente, cronológicamente todo esto parte más o menos como en abril del año pasado, cuando se publica este famoso informe CAS en Reino Unido, que para quienes no están como en conocimiento, el informe CAS es un documento bastante extenso realizado por una pediatra, la Hilary Cast, una pediatra británica que el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido le solicita a ella, como entidad externa, para evitar la posibilidad de conflictos de intereses como funcionaria pública,
que hiciese una investigación a propósito de los tratamientos para niñeces trans. Ujú. Y aparece un informe con conclusiones que apuntan hacia no realizar tratamientos tanto de hormonización como quirúrgico en niñeces trans y de una u otra manera un ataque al enfoque afirmativo, ¿Ya? ¿ya? Que voy a detenerme acá un poquitito para también explicar un poco qué es el enfoque afirmativo, Bueno. que es un poco la mirada con la cual trabajamos todos en PrideMe. El enfoque afirmativo, para que también no se confundan, es una mirada de atención en salud, no solamente en salud mental, sino que en salud en general, que busca validar las perspectivas, los sentimientos, la autopercepción que tienen las personas respecto a su orientación sexual y su identidad de género, ¿ya? Es como, Eh, yo siempre digo, afirmativo viene de que te afirmo, ¿cierto? Afirmo tu identidad y por eso trabajo desde esa línea y no la cuestiono, no la critico, no la rechazo. Exacto, y a propósito de eso es importante porque creo que una de las grandes críticas al enfoque afirmativo también viene como desde el desconocimiento, porque la gente piensa que el enfoque afirmativo implica como activamente, Sí, claro. sí, como activamente Te obligo a obligar. ser trans. Exacto, exacto, como yo obligar a las personas o presionar a que haya una visión hacia la orientación sexual o la identidad de género fuera de la cis heteronormatividad. Entonces, mucha gente piensa que las instituciones que realizamos atenciones bajo un enfoque afirmativo, vamos a poco menos, especialmente con niñez y juventudes, a poner recursos de protección contra los cuidadores, contra los padres, madres de las chiques, porque no están respetando. Y yo creo que hay que mirarlo como con mayor perspectiva, con altura de miras, de que el enfoque afirmativo busca que haya un apoyo, una afirmación, como tú bien dices, a lo que plantea en este caso el chique, y haya ojalá un apoyo también de su comunidad, de su familia, del colegio. Es un enfoque que trata de alinear todas las instituciones y agentes que se relacionan con la atención de las niñeces. Entonces este informe CAS vino a cuestionar un poco este enfoque afirmativo y tuvo alta repercusión a nivel internacional. Y puntualmente en Chile pasó que yo diría que a la semana, 2 semanas después de que aparece el informe CAS, a eso como de comienzos de mayo, surge un informe en la prensa, primero, la prensa online, en la prensa Sí. de Radio Bio De Bio, Radio Bio. exacto, donde se hace una investigación, yo diría que un poco sesgada a nivel nacional, en cuanto a también la atención de niñez y juventudes trans, donde la persona que realiza el reportaje, la periodista, se acerca a padres, madres de chiques trans, también acude a entrevistar a funcionarios de salud, principalmente endocrinólogos, que realizan atención a chiques trans, y las conclusiones son bastante críticas en el sentido de que muestra una perspectiva donde también reafirma que el enfoque afirmativo y la atención de niñeces trans, desde apoyar, por ejemplo, la hormonización, es un enfoque errado y muestra casos, porque eso es como lo más crítico, que evidencia casos donde las chiques después se arrepienten. Claro, las retransiciones que les Claro, dicen. las retransiciones, o muestra cómo los padres, las madres son como marginalizadas en este proceso de toma de decisión, o casos donde hay profesionales de salud que activamente promueven la transición, que eso no es enfoque afirmativo. Claro. Entonces genera esta como situación a nivel nacional donde ya empieza a haber una crítica a la hormonización, ¿ya? Y en paralelo, a propósito del informe CAS y este informe en Radio Bio Bio, es que se empieza a cuestionar, antes de que salga el informe especial, se empieza a cuestionar los distintos policlínicos que realizan atención a niñeces trans y dicen como no podemos realizar hormonización, ¿ya? Entonces es cuando el Ministerio de Salud saca a mediados del 2024 la circular 7 del Ministerio de Salud que instruye a
pausar los procesos de transición con hormonoterapia en niñas. Claro, se pausa. Claro. No se elimina ni se promueve, como que lo pausan. Claro, le dice a todas las instituciones como paremos acá hasta que no haya un lineamiento como a nivel nacional que rija, que norme cómo vamos a hacer esto. Claro. ¿Ya? Porque como no hay políticas trans a nivel nacional, previamente tampoco existía como una guía clínica, por ejemplo, que norme cómo hacer el procedimiento, sino que venía un poco de la expertise de cada profesional que se formaba en el área. Entonces dice así como pausemos esto por ahora, lo cual fue súper crítico porque implicó que las niñeces y juventudes trans que ingresaban a estos programas públicos puntualmente, porque fue donde hubo más fiscalización, pero a nivel público quedaran sin poder iniciar un tratamiento, ¿ya? Y eso igual generó un impacto en temas de salud mental no menor. O sea, yo conversaba con los equipos de los programas de acompañamiento de identidad de género de varios hospitales y me decían así como es heavy cómo les chiques se empezaron a desesperar un poco porque venían de mucho tiempo esperando a que los derivaran a endocrino, por ejemplo, para iniciar una terapia, cumplían todos los requisitos, por decirlo así, y apareció una barrera que es como no van a poder iniciar la terapia, chiques, van a tener que esperar hasta que haya alguna resolución. Entonces, de una u otra manera, eso fue bastante como crítico, fue muy heavy a nivel como nacional. Y después de esto, como ya yo diría que como por agosto, aparece este documental en Informe Especial, que viene como a terminar de lapidar finalmente todo lo que ocurre con la atención de niñeces y juventudes trans. O sea, muestra un poco lo que venía hablando el informe CAS, lo que mostró este informe Bio Bio, pero nuevamente también de manera sesgada. O sea, yo puedo levantar cualquier información si es que elijo de dónde vienen esos informantes. Obviamente. Entonces, ahí hablan, y lo heavy de ese informe, que fue como lo más crítico, eran los conceptos que utilizaban, como hablaban, si no me equivoco la palabra era mutilación. Exacto, entonces de una u otra manera esos conceptos quedaron un poco en la retina de la gente que lo vio, y hoy uno escucha, uno lee estos discursos de odio a propósito como de están mutilando a los niños, están como... están abusando de los niños y aparecen con un enfoque bien adultocentrista, ¿cierto? Como los niños a esa edad no tienen la capacidad de tomar decisiones y como... uno ve mucho, bueno, yo hace mucho tiempo que no veo niñeces, pero uno ve mucho que los niños desde muy chicos saben que uno es hombre o que uno es mujer o que uno no es ninguno de los dos, ¿cierto? O sea, uno... Como yo siempre le digo a las personas cis, como pónganse en su caso, como ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que eran hombres? ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta que eran mujeres? ¿Como a los 17? No, a los 3, a los 4, ¿cierto? Entonces, como, ¿por qué una persona trans, por qué no un niño o una niña trans no podría darse cuenta también? Entonces, de ahí, hoy día es lamentable ver que también un poco a propósito de estos informes, a propósito también de Milei, de Trump y de todos los discursos como abiertamente de odio, que no sé por qué se permiten, se ha como normalizado demasiado la homofobia, la transfobia, la xenofobia, el clasismo, el nazismo incluso también, como hoy día uno ve comentarios en redes sociales, en televisión, en debates políticos, de cómo hoy día cosas que no se podían decir, y porque hubo un trabajo importante para que no se pudieran decir, hoy día es como que se nos olvidó eso. Entonces es heavy, por eso creo que es súper importante que estemos hablando de estos temas, porque de ahí uno nota la importancia de las palabras, ¿cierto? Y de cómo los discursos de odio después se pueden materializar en acciones de odio, ¿sí? Como, no, si es un discurso solamente, no va a hacer nada. Claro que hace mucho, porque si tengo el respaldo de un presidente que sigo, que apoyo, que voté por él, que puede decir todas estas atrocidades, bueno, yo también las puedo decir, porque un presidente las está pudiendo decir y estamos permitiendo a las personas hacerlo. Si tengo el respaldo de un canal de televisión que puede decir estas cosas y que puede mostrar lo que se le antoje, bueno, entonces yo también me voy a agarrar de esa información y voy a poder decir lo que pienso, ¿cierto? Entonces, bueno, como Fran, me gustaría que habláramos un poquito de las repercusiones quizás que puede tener esto para la comunidad, pero antes de eso quiero hablarte a ti y a la gente que nos está escuchando sobre un gran dato que les tengo.
W Santiago ha renovado su experiencia de brunch los días domingo con el nuevo The Brunch. Ahora es de 10 a.m. a 2 p.m. donde puedes disfrutar de una experiencia gastronómica única en el restaurante Noso del hotel, ubicado en el cuarto piso. Desde una gran variedad como huevos benedictinos y tostadas francesas, tanto en sabor como en texturas, el Signature Menu tiene para todos los gustos, además de estar incluidos los bebestibles, como jugos, café, té, agua, espumante y mimosas. Todo esto por solo 29.900 pesos. Agradecemos a nuestro gran auspiciador Hotel W, aquí estamos en nuestra maravillosa pieza. Recuerden que Estupenda. Estupenda, es mi pieza. Recuerden que siempre es un espacio seguro a propósito de lo inseguro que estamos hablando hoy día en este capítulo. Recuerden que es un espacio muy seguro para la comunidad y aquí todas las identidades se respetan. Bien, Fran, amiga, estamos hablando de los discursos de odio y de cómo eso puede impactar, ¿cierto?, en la sociedad. Tú que trabajas, ¿cierto?, con infancias, con adolescencias trans y no binarias, ¿qué es lo que te ha tocado ver? ¿Cómo esto puede perjudicar? Porque a propósito de eso, y quería mencionar algo, uno se agarra mucho, o sea, no uno, las personas que están en contra de esto, uno se agarra mucho de esos ejemplos, ¿cierto? De los niños que han detransicionado. Y la otra vez estaba viendo cómo el porcentaje de personas que detransicionan, o sea, que comillas, se arrepienten de esta decisión, es menor que el 1%, versus no sé, hablaban cuando las personas se operan de la rodilla, que eso va alrededor de un 10% de arrepentimiento. El 15% de personas se arrepiente de hacerse un tatuaje. Más del 50% de personas se arrepiente de tomar un crédito universitario. Y aquí yo quiero decir algo, como ningún tipo de decisión implica un 0% de arrepentimiento, ninguno. Entonces, pero claro, mucha gente en estos informes se agarraron de estos casos de personas que han detransicionado y también en estos estudios que se han hecho de las detransiciones, muchos han visto también que esas detransiciones de las personas que se han arrepentido es por lo complicado que ha sido a nivel social su transición. Por el rechazo, por la discriminación, porque los molestan, porque no hay apoyo familiar. Entonces prefieren volver a como estaban en vez de enfrentar lo que les ha tocado por ser trans, ¿sí? No porque, o sea, por supuesto que hay un montón de personas en la vida, pero en la mayoría de los casos de las personas que han detransicionado, que son pocos, no es porque, en realidad me di cuenta que no soy trans, es porque me di cuenta que es mucho más difícil ser trans en una sociedad transfóbica. Entonces, bueno, diciendo eso, Fran, con lo que a ti te ha tocado ver, con lo que a ti te ha tocado trabajar, lo que estudiaste también en tu tesis, ¿cuáles pueden ser las repercusiones o cómo de estos discursos de odio que uno ve en lo que estamos viendo hoy día? Sí, primero comentar que sí, yo creo que uno de los grandes conflictos a propósito de lo que comentabas anteriormente es confundir la libertad de expresión con la posibilidad de expresar discursos de odio, que creo que uno de los grandes como conflictos que la gente hoy por hoy una evidencia como que tiene, Claro. como que cree que porque hay una libertad de expresión yo puedo expresar cualquier discurso de odio sin ningún problema. Dicho eso, a propósito de esto que hablábamos de la de transición, también quería dar un dato que fue algo que salió en el proceso también de la confección de mi tesis y que cuando conversé con el equipo de endocrinología infantil del Policlínico, me refirieron efectivamente que de los, no sé, 80 y tantos niñas que tenían a esa altura atendiéndose en el Policlínico, tenían 0 de transiciones. 0. Entonces, es un tema no menor porque efectivamente existe este sesgo social de que la gente dice, no, pero es que se pueden arrepentir después. Y sí, efectivamente siempre existe esa posibilidad de arrepentimiento, que es lo que tú planteabas. Nunca hay una seguridad al 100% de los procesos. De ninguna decisión. Exacto, pero también es importante atender de que generalmente cuando se llega al punto de es porque hay todo un proceso interno de acompañamiento de las chiques, de un trabajo interno que van realizando también, de un trabajo con la familia, con la comunidad, en donde efectivamente llegan al punto de decir, sí, estoy listo, estoy lista, estoy liste, démosle con este proceso. Claro. Entonces, creo que eso también es importante atender. Como que no es de un día para otro, o sea, hay todo como años y años de cuestionamiento, de toma de decisiones, de ver como si estoy listo o no estoy listo, o sea, no es como
esto que se dice también, ¿cierto? Como de las personas trans ahora van a poder entrar a los baños como para Mm, abusar de no sé qué, como, claro, como las personas trans en su, en su lucha por ir a baños. Que como, ¿me entendís? Como es tan ingenuo pensar que alguien va a transicionar por querer abusar o por de querer alguien usar humano. los privilegios del otro género, siendo como, ¿quién querría como deliberadamente como ser trans o pasar como trans en una sociedad así de transfóbica? Entonces, es como hay que estar súper seguro para empezar una transición y toma años esa Porque decisión. de una u otra manera no es algo que es gratuito para la persona, implica un costo psíquico, un costo emocional no menor. Claro. Entonces es importante atender eso. Mm, Y creo que esto de lo que tú planteas, de no mirarlo de una mirada adultocentrista, es importante. O sea, atender de que existe la capacidad de las chiques también de poder pensarse, porque la identidad mm, no se construye, no es que yo cumpla 18 años y a los 18 años justo mm, tengo mi identidad ya formada y a los 17 años con claro, 11 meses y 29 días no tengo idea de quién soy. O claro. sea, la identidad es algo que se construye a lo largo del tiempo, ¿ya? Empieza a construirse desde que uno es súper pequeño, Mm, desde que es chique. No por nada existen estos casos, por ejemplo, también en el policlínico de chiques de 3 años que estaban en el policlínico, no con hormonoterapia para que no se asusten, pero sí ujú. con acompañamiento para poder ir entendiendo también hacia dónde se va construyendo esta identidad. Y la identidad nunca deja de construirse. O sea, yo cumplo 18 años y puedo Obvio. a los veintitantos, treinta y tantos, cincuenta y tantos descubrirme como una persona trans. Mm. eh, Así como también puedo descubrir que quizás la psicología no es lo mío y mi identidad laboral empieza a cambiar y quiero ser arquitecto, así como me doy cuenta que en realidad ya no me hace sentido ser carnívoro y quiero adoptar una identidad vegana, así como me doy cuenta que en realidad, no sé, me llama la religión católica y quiero empezar a como asumir una identidad y como verme allí, cómo soy yo en ese lado más espiritual. O sea, la identidad es mutable y no solamente en el género, la identidad es mutable en todo sentido de la palabra, en todas las áreas de la mm, identidad. Y es como, como, está bien que la miremos así. Y el problema ahí es que permitimos que alguien, no sé, pueda asociarse en una religión distinta o en un cambio político, en un color político, ¿cierto? Como que se ve más normalizado, pero cuando nos cuestionamos nuestra identidad en torno al género, ahí es como, no, eso sí que no. Y en realidad es una área más de la identidad, ¿cierto? Es como una patita más de la identidad. Yo siempre lo asocio a otras áreas mucho más socialmente aceptadas, porque no, el género no. Y cuando en realidad, obvio que sí, pues, obvio que sí. exacto, es efectivamente una parte de lo que se construye, que es una parte quizás no menor, es una parte grande, una parte que tiene alto impacto y por eso también genera tanto conflicto a nivel Mm. social, pero no deja de ser algo importante. Y que fluye y que no es estático. Exacto. Y otro aspecto importante, antes de quizás pasar a la parte de las consecuencias, que era lo que me preguntabas anteriormente, em, también es importante no demonizar incluso estos procesos de transición y no verlos también como una falla o un error, Claro. porque así como la identidad también es fluctuante, va cambiando en el proceso, Mm. yo puedo efectivamente identificarme y estar súper seguro de que soy una persona trans dentro del binarismo y pasan 10 años más y me pienso en 10 años más con todo, con 10 años más de historia, de Claro. experiencia, y me voy dando cuenta que a lo mejor dentro del binarismo no me siento cómodo, no me siento cómoda, y entro a un espectro más como fluido, Mm. o entro al otro extremo de nuevo del binarismo, y eso es súper importante entenderlo no como un error, no como una falla, sino que es parte también del proceso. Por Entonces, supuesto. eso también es algo que no hay que demonizar, porque estas personas del informe especial, del informe CAS, visualizan la de transición como un poquitito como el caballito de batalla que tienen para decir no, entonces no hay que hacer ningún Claro. proceso porque hay porcentajes que tú bien dices, menos del 1% que detransicionan, pero aún así, Mm. incluso se detransicionan. ¿Fue un error realmente esa transición? Hay que verlo como Claro. que probablemente no, porque también construyó algo, Bueno, también permitió es que algo. ahí hay un mito de que si se arrepienten ya no hay nada más que hacer, pero sobre todo como con el tema de la hormonación, si hay un arrepentimiento y
y paramos la hormona, es como que hay una posibilidad de que esas hormonas sean reversibles, ¿cierto? O sea, como que si yo dejo de hormonarme, hay una reversibilidad a los efectos. Puntualmente y principalmente en personas adultas es más, se ve mucho más eso, Mm, como en cuanto a la hormonoterapia, la reversibilidad. mm, En niñas está como esta discusión, dependiendo obviamente de la edad, de si yo bloqueo las hormonas como propias del sexo asignado al nacer, pudiese haber una suerte de no reversibilidad. Pero por eso también es que muchos enfoques afirmativos no implican necesariamente una hormonoterapia inmediatamente. inmediata, sino Ujú. que hay todo un acompañamiento y en algunos casos donde efectivamente ya a nivel de salud mental, a nivel social, a nivel familiar, a nivel individual se reconoce que este chique necesita, o sea, como que ya como que requiere el inicio de hormonoterapia por un bienestar, Mm, ahí recién se toma la decisión con mucho cuidado de iniciarlo. claro. Entonces, no es algo que se haga así como No tan... es tocar la puerta, me quiero hormonar, no, hay todo un proceso, sobre todo con menores de edad, como de acompañamiento, ¿cierto? Exacto. Fran, y a propósito de eso, como, ¿qué es lo que a ti te ha tocado ver últimamente? Eh, respecto al tema como de los impactos, como a propósito de estas, de los cuestionamientos, Mm, eh, mira, ha sido súper complejo porque yo creo que depende también mucho del ambiente donde crezca el chique, ¿ya? claro. He tenido casos de chiques donde el ambiente familiar ha sido muy pro, de mucho apañe en el proceso, donde yo tengo sesiones muchas veces con los cuidadores y conversamos del tema y me dice, no, para mí al comienzo fue súper difícil, pero ya como Asumido. asumido y asumido como una persona no binaria o como binaria, pero del género opuesto al sexo asignado al nacer, donde hay un acompañamiento en el proceso, donde la familia se informa. Y también he tenido casos de familiares un poco más reticentes, pero que también se permiten discutir el tema. Mm, Ahora, generalmente cuando las chiques consultan, vienen casi siempre con alguien al menos, algún adulto responsable que de alguna u otra manera les apoye. mm, Si no es la madre, el padre, puede ser un hermano, una tía, pero siempre lo que he visto y lo que también a propósito de la tesis me fui dando cuenta es que se visualizaba algún acompañante, claro, ¿ya? siempre hay Alguien que, alguien, siempre puede haber. siempre hay alguien que puede apoyar en este proceso, Mm, ¿ya? Y ese proceso es como para poder hacer un acompañamiento. Ahora, cuando no pasa esto y cuando nos encontramos con situaciones derechamente transfóbicas a nivel de las instituciones, a nivel familiar, ¿qué dicen, por ejemplo, los estudios? Hay un estudio súper interesante que es un estudio que se realiza cada cierto tiempo en Maine, en Estados Unidos, ujú. donde el 2019 ellos realizaron una encuesta a chiques en toda la edad escolar, ya tanto niñas como adolescentes, y puntualmente como en la etapa de high school, en todo como en la ciudad de Maine, la encuesta arrojaba que del 100% de las chiques entrevistadas, la población trans puntualmente, un 50% de esa población había en algún momento considerado, por ejemplo, el suicidio como El una opción. 50%. Sí, de toda la población trans que fueron entrevistadas, a propósito de todas las barreras como más bien institucionales, familiares, Mm, que se generaban a que pudiesen expresar su identidad. También existían porcentajes cercanos como al 60% de mayores trastornos como del ánimo, ¿ya? mm, Cuadros depresivos, ansiosos y mayores porcentajes también de consumo de sustancias, mm, ¿ya? ¿Y qué es lo que eh, como evidencia todo esto? Lo que evidencia al fin y al cabo es que ser trans, y eso es súper importante porque es la gran discusión, ser trans no es un trastorno, no es una enfermedad mental, claro. sino que el ser trans en cuanto a una sociedad transfóbica, puede aumentar el riesgo de padecer temas Claro. de salud mental. No ¿Ya? por nacer trans o nacer LGBTI es que, nacemos depresivos, nacemos con ganas de suicidar, ¿no es cierto? Es la sociedad lo que nos lleva a pensar, por ejemplo, en el suicidio. Exacto, y esa mirada es súper importante porque hoy por hoy todavía los distintos como organismos internacionales que permiten determinar diagnósticos, ¿ya? Que trabajamos harto en medicina con el tema del diagnóstico, todavía siguen teniendo esa mirada como muy patologizante, Mm, como de, claro, ya sacaron el trastorno de identidad
trans como dentro de las patologías, pero ahora se habla de la disforia de género como un diagnóstico como que fuera propio de la persona, Claro, cuando tenemos que atender de que en verdad no es algo, no es un trastorno, no es algo propio de la persona, no es que no es como yo, orgánico, claro, no es ¿cierto? que yo Como, nací disfórico o claro, yo sufro de disforia por por ser mí, trans. exacto, por ser trans, sino que es un tema, es una respuesta a una sociedad Mm, que me está discriminando, ¿ya? mm, Y eso es súper importante porque cuando nosotros, por ejemplo, en Pride Me, que tenemos una mirada afirmativa, que atendemos población trans, no es que atendamos población trans en un organismo, en una institución de salud mental, porque ser trans sea una patología de salud mental, claro. sino que es porque lo que vemos es que efectivamente estas personas están mucho más propensas a tener algún problema en el área de la salud mental a propósito de cómo la sociedad, su familia, Exacto. las instituciones le discriminan. Sí, eso es súper importante decirlo, como en Pride Me y las personas que trabajan desde un enfoque afirmativo, miramos a la persona no desde ese enfoque patologizante, ¿cierto? Pero sí logramos entender lo que significa crecer en una sociedad LGBTI-fóbica y cómo eso puede estar impactando la salud mental de la persona, independientemente de cómo se identifique, ¿cierto? Pero como que no olvidamos eso. Y ahí, de repente, yo recibo algunos comentarios de psicólogos que me dicen como los psicólogos estamos formados para atender de todo, no tenemos sesgos y en verdad no, como para poder brindar una atención inclusiva hacia personas LGBTI, uno tiene que ser consciente de los sesgos con los que uno creció, porque todos crecimos en una sociedad transfóbica, entonces todos de alguna manera como interiorizamos esa transfobia en sí mismo, entonces uno tiene que trabajar en esos conceptos y parte del enfoque afirmativo es ese. Mm. Oye, Fran, quiero ir cerrando con lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, que lamentablemente había una ola de discursos de odio. Pero antes te quiero pasar un regalito que te tenemos de nuestro auspiciador. Espérate, producción, por favor. Amigas, toma nuestro ¡Ay, qué auspiciador. maravilla! Nuestro auspiciador Happy Jane. Mira, ábrelo, ábrelo. No, pero me encanta este mensaje. Consentimiento, consentimiento. Porque el consentimiento es lo más importante. Sí, amiga, muy bien. Consentimiento, consentimiento. Esto lo vamos a dejar aquí. Oye, qué maravilla es esto. Sí, espérate, mira, ábrelo por Sí. acá para que cachis que esto lo voy a dejar por acá. Y este de acá es como un vibrador, ¿cachai? Ya. Vibra esto y vibra esto. Entonces tú esto lo puedes poner, bueno, te lo puedes introducir donde quieras. Ya. Esto lo puedes, bueno, aquí están todas las Las instrucciones, funciones. todas las funciones. Lo puedes usar tú sola, lo puedes usar con tu señora. Y saludos a la Ángeles que está ahí off camera, que ya la van a conocer en otro capítulo. Oye, esto es como una varita de hadas, sí. así como mágica, sí. Happy Jane es una tienda de juguetes sexuales que está pronta a cumplir 18 años en el mercado. Pionera en su tipo, abrió la conversación sobre la sexualidad y el bienestar sexual a través de los juguetes. Además, hoy cuenta con su marca propia. Jane, su dueña, que siempre ha tenido acceso a las mejores marcas mundiales, está produciendo sus propios juguetes con la más alta calidad y tecnología. Todo esto con despachos ultra discretos y a todo Chile. Bueno, estábamos adelantando que íbamos a hablar sobre todo lo que está pasando hoy día, en este momento, lamentablemente, con el gobierno de Trump. Que yo creo que esto ya va más allá de la política, ¿cierto? Ya va más allá del color político, de izquierda, derecha, ya da lo mismo. Yo creo que estamos enfrentándonos a un discurso que quita derechos, ¿cierto? Que quita derechos y deberes de las personas. Deberes me refiero a ser un buen ciudadano con el otro, ¿bien? Hemos visto que hoy día Trump está haciendo que las mujeres trans, por ejemplo, vayan a cárceles de hombres. Estamos viendo cómo también se está quitando los tratamientos hacia personas trans y hacia personas que tienen un tratamiento de VIH. Yo me encontraba con algunos videos de influencers muy famosas en Estados Unidos que a la casa les ha llegado un pasaporte como con su cara, ¿cierto? Con su cara de hoy, pero con el sexo M, ¿cierto? Como de male, ¿cierto? De masculino. ¿Cuáles son tus opiniones respecto a esto, Fran? O sea, más allá de las opiniones, ¿cierto? Como, quiero saber desde el punto de vista de la salud mental, cómo esto podría estar perjudicando. Uy, yo creo que impacta como en gran medida. Hay que entender que si tenemos una visión de la salud mental como algo
más que solo un ente individual, como decíamos anteriormente, todo este tema del impacto de cómo la sociedad y la comunidad generan las personas trans y eso lleva a distintos cuadros de psicopatológicos. Si estamos en una comunidad que empieza poco a poco a instalar un discurso de odio, ¿ya? Vamos generando un impacto mayor en la salud mental, volver a estas situaciones como medias, como del siglo XVIII, casi como de estar escondidos, nuevamente de no poder mostrarnos por este miedo a lo que está ocurriendo. Y el gran problema, porque los discursos de odio han existido todo el tiempo, ¿ya? Probablemente en estos últimos 3 años que ha empezado a resurgir una mirada más conservadora a nivel mundial, se ha visto como más frecuente, pero el gran problema ahora es que estamos hablando del presidente de uno de los países que tiene mayor impacto a nivel global, exactamente. Entonces, que empiecen a aparecer estos discursos de odio de una figura así de potente, que además se acompaña de grandes dirigentes también de las redes sociales, que controlan obviamente los mensajes que existen. Exacto. Entonces, el problema de que empiecen a aparecer estos discursos es que la gente que ve esto y que durante mucho tiempo a lo mejor tuvo una opinión también de odio, pero se la guardaba porque estaba mal visto de que opinaran, y está bien porque son discursos de odio, ahora se ven como con el derecho o la facilidad de poder reproducir estos discursos de odio sin ningún filtro. Como que tienen ese respaldo, ¿cierto? Exacto. Como el presidente lo puede decir, entonces yo también lo puedo decir. Exacto, y empiezan a reaparecer también así figuras como en Argentina, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil hace un tiempo, acá también en Chile, exacto. Entonces, de una u otra manera empiezan a aparecer estos discursos de odio como más a nivel comunitario, que es imposible no pensar de que van a generar un impacto en la salud mental. Entonces, ya lo hemos visto en el último tiempo, pero yo podría apostar de que lo que se viene va a ser una ola de mayor conflicto en la esfera de salud mental de las personas de la comunidad LGBT. Entonces, es importante cómo podemos nosotros generar de a poco un cambio más bien social para poder como aperturar el discurso, como coartando quizás estos discursos de odio, ¿ya? Agarrándome un poquitito de lo que hablábamos anteriormente, yo creo que si pensamos con una sociedad media utópica, donde no existiera ningún discurso de odio, probablemente la salud trans ya no se vería de una mirada de salud mental como se ve hoy en día, ¿ya? O sea, no sería necesario pensar que las personas trans se deprimen o andan ansiosas o qué sé yo por lo que la sociedad les impone. O sea, el porcentaje suicidal de las personas trans bajaría enormemente. Enormemente. Claro, entonces es importante cuando queremos hablar como a la comunidad, a la sociedad en sí, si queremos generar como un gran impacto, el mayor impacto que podemos generar no tiene que ver con aumentar el número de psicólogos o psiquiatras que realizan atención afirmativa en los sistemas de salud, generar más espacios de transición, que eso es un paralelo, pero yo creo que más que eso el mayor impacto que podemos generar es dejar esos discursos de odio, atender que yo por apoyar a mi hija en su proceso identitario, yo no voy a estar generándome ningún daño a mí. O sea, esto de que siempre se ha dicho como dejen que las personas LGBT vivan su vida porque no me van a estar generando ningún impacto en mi vida. Como, pero ese odio mayor como de no permito esto porque va en contra de mí y que existan, me molesta a mí, finalmente eso determina que haya mayor impacto en la salud mental. Entonces, lo que está pasando a nivel mundial es preocupante. Es preocupante lo que pueda ocurrir a futuro con la salud mental de las personas. Claro, porque la salud mental en definitiva no es solo individual, también es social, ¿cierto? O sea, también hay un impacto social en la propia individualidad de la persona. Entonces, ahí también invitar a la gente que quizás se cree estos discursos o que se suma a esto, como no se distraigan, ¿cierto? Como al final hay toda una estrategia política detrás de que están poniendo el foco en la comunidad más vulnerable que existe, que hoy día son las personas trans, para que te distraigas de lo que realmente pasa, de quién realmente sí está haciendo un daño que impacta a nivel social. En personas trans estamos hablando
un porcentaje muy bajo de la población y un porcentaje de personas que también, insisto, han sido muy vulneradas durante toda su vida y que no se quieren meter con nadie, ¿cierto? O sea, entonces ahí el mensaje quizás desde mi lado es que se conozcan personas trans, ¿cierto? Hablábamos off camera, ¿cierto? Detrás de cámara, como que hay un estudio muy reciente que entrevistaron como aproximadamente a 3.500 personas anti-trans, o sea que están en contra de los derechos trans, y el 75% de esas personas no conocía a nadie trans. Entonces ahí hablamos de lo que son los prejuicios y de cómo los prejuicios a veces los tomamos como verdad. Entonces mi invitación, conozcan personas trans, hablen con ellas, se van a dar cuenta que quizás al principio sea incómodo, sea raro, no entiendan, pero se van a dar cuenta que a los 5 minutos van a ver un ser humano igual que ustedes. Claro, seremos medias folclóricas, pero, Claro. pero de una u otra manera uno permite la conexión. Y creo que es importante eso como que tú dices, como de conocer, de permitir conocer a un otro. Como creo que esos cambios sociales se dan en la medida que podamos ir conectándonos y reconectándonos nuevamente. Amiga querida, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir para acá. Antes de despedirte, ¿te gustaría, bueno, ya algo dijiste, pero te gustaría como terminar con algún mensaje extra hacia las personas que nos están escuchando? Sí, yo creo que a propósito del foco en niñeces y juventudes trans, yo creo que lo más importante son entender, como yo diría, como 3 aspectos. Primero, no tener una mirada adultocentrista, entender de que les chiques, claro, quizás nosotros como adultos nos cuesta entenderles, ¿ya? Nos cuesta entendernos a nosotros cuando éramos chiques también, de y que acordarnos que también exacto, fuimos chicos. Entonces yo creo que es importante entender de que, claro, a lo mejor desde la jurisprudencia no hay tantos derechos hoy por hoy, pero sí tenemos la posibilidad de entender que lo que nos dicen es algo real, es algo cierto, no es algo del mundo de la fantasía, no es algo que vaya a cambiar. Otro aspecto importante es atender el concepto de interseccionalidad, que lo iba a referir anteriormente, que es atender de que, así como Juancri decía que las personas trans son dentro de las poblaciones más vulnerables, tenemos que entender que también existen distintas vulnerabilidades que se van sumando de manera exponencial, ni siquiera tan sumatoria, y que hacen que, por ejemplo, un chique, o sea, las personas, los niños y adolescentes en general son más discriminados que los adultos porque creemos que no tienen capacidad de pensar. Claro. Si le agregamos de que son personas trans, estamos agregando otro factor de discriminación. Si agregamos, por ejemplo, que son migrantes o población afrodescendiente, estamos agregando otro factor de discriminación. Si agregamos la pobreza, otro factor. Entonces, todas esas situaciones de una u otra manera van como entrecruzándose y van generando mayor vulnerabilidad. Entonces, tenemos que atender también eso, ¿ya? Que hay personas que de una u otra manera podemos identificarnos como trans, pero aún así podemos vivir con más derechos que otras personas y nunca tenemos que olvidar eso, ¿ya? Y lo otro más importante también es siempre atender de que el foco de la atención y de la mirada también social tiene que ser una mirada afirmativa, ¿ya? Que eso no significa impulsemos terapias quirúrgicas o de hormonización, Hormonas porque para todos. sí, claro, sino que significa escuchémonos, atendamos lo que nos están pidiendo, lo que la persona se reconoce y acompañemos, ¿ya? Acompañemos con cariño. Como el derecho a decidir por sobre el propio cuerpo, ¿cierto? Y sobre la propia vida, como de, esta es mi vida, ¿por qué tiene que haber un otro que me exige cómo vivir y qué hacer conmigo y con mi cuerpo? Así que, amiga Fran, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas nuevamente. gracias a ti, querida Juan. Aprendimos demasiado en este capítulo. Y bueno, ustedes saben que en Pride Me, a propósito de enfoque afirmativo, tenemos ese enfoque afirmativo. Hablamos de lo que significa para todas las personas que no saben muy bien si venir o no, o es que no tengo problemas con mi identidad, o es que en verdad no tengo problemas con mi orientación sexual. Pride Me es un espacio en el que te permitimos ser tú independientemente de tu motivo de consulta. Entonces, si necesitas atención psicológica, atención psiquiátrica, tenemos a Fran, tenemos a Sergio, a la otra Fran como psiquiatras y a un pool de psicólogos especialistas en diversidad sexual que miramos desde este lugar de la comunidad para la comunidad. PrideMe.cl está disponible para ustedes en caso de cualquier cosa. Así que gracias por llegar hasta acá, gracias a todos los que nos vieron y nos vemos en otro capítulo de Pride Me, el podcast. Un abrazo, chao, chao, chao.